Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase, a esta cátedra, conferencia, exposición, webinar, como le quieran llamar, que hemos titulado La Era de Acuario, el nuevo orden mundial y la caída de viejas estructuras, la caída del imperio. Bueno, mi nombre es Esperanza Florián, soy astróloga, tarotista, experta en oráculos, apasionada con todo este mundo del misterio, porque tengo mi casa 10, mi vocación es escorpiana. Y bueno, les cuento que aparte de esto también soy de profesión, de estudios, comunicadora social, especialista en pedagogía. Amo comunicar, amo enseñar y por eso estoy aquí con ustedes hoy compartiendo esta clase y esta reflexión que ya la estamos sintiendo todos muy en carne propia, la entrada de la era de Acuario. Bueno, el año 2020 nos ha tocado a todos de qué manera hemos estado viviendo todo este tema del COVID-19, coronavirus, pandemia, el decretazo mundial para estar todos en cuarentena. Hemos estado, algunas localidades han entrado a cuarentena intensa, han vuelto a salir y las han vuelto a poner de nuevamente en cuarentena intensa. Entonces vamos a estar como entrando y saliendo de cuarentenas. Estamos viviendo algo que esta generación, este mundo no había vivido. Estamos en un contexto de guerra económica, la guerra de China y Estados Unidos, esta guerra también tecnológica por la tecnología 5G que China quiere implementar y que Estados Unidos está como ahí a la carrera porque pues Estados Unidos todavía está como cojo en esa parte tecnológica, no logró dar el salto que China sí dio. El estallido social en muchos países cuando comenzó en Chile, las protestas de Cataluña, en toda América Latina, ahora las protestas antirraciales en Estados Unidos y en todo el hemisferio norte, los países arios que ya no quieren sentirse así, ya no quieren comulgar con esa idea de que hay una raza superior y otras razas inferiores. Entonces ha habido, han derribado los monumentos de todos estos esclavistas y conquistadores, colonizadores, en fin. Entonces también estamos viendo el fracaso de un sistema, del sistema económico capitalista, que no ha dado respuesta al tema de la pandemia, a las necesidades sanitarias, a las necesidades del sistema de salud. No ha dado respuesta a eso. Los gobiernos pidiéndole a la gente que se queden adentro, pero no tienen cómo mantener a la gente adentro. Entonces es un sistema que es fracasado y que no responde a una crisis de salud, no está preparado para eso. El odio de la gente se ha incrementado hacia los bancos, el sistema financiero está totalmente desacreditado, la gente tiene un odio contra su banco personal o lo que sea, y contra los gobiernos, se ha incrementado esta energía de violencia. Entonces el stellium en Capricornio también es una acumulación de poder. Hemos visto el poder concentrado, el poder acumulado. Hemos visto una caída de las viejas estructuras, porque eso es, desde el tarot lo ven como la carta 16, el arcano número 16, que es la torre fulminada, un rayo cayendo sobre esa torre lo destruye absolutamente porque está anclado en estructuras que son muy débiles. Entonces ese rayo termina destruyendo esa estructura. Desde el tarot lo veíamos así. Desde la astrología vemos esa conjunción Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio generando una sensación tremenda a nivel de las estructuras, desestructurando, acabando con una vieja estructura para montar una nueva estructura. Entonces alrededor de todo
esto, de este contexto que está pasando, se generan especulaciones, muchas especulaciones en todas las redes sociales, en las conversaciones que tú tienes con tus amigos o en la calle o con la familia. Eso se generan todo tipo de especulaciones. Entonces se habla de ese nuevo orden mundial, se habla de un solo gobierno mundial. Mucha gente tiene miedo a los Illuminatis, a los masones que se van a tomar pues el poder de ese solo gobierno mundial. Otras personas ven ese nuevo orden mundial o esa nueva era de Acuario como una era estilo así, todos felicidad, todos en armonía, todos respetando las diferencias de todos conviviendo como en armonía. Bueno, también mucha gente ha especulado sobre la caída de Estados Unidos, que va a caer el imperio, que va a caer Babilonia, en fin. También el final del capitalismo. Mucha gente ha dicho se va a acabar el sistema capitalista y esto que va a ser de nosotros. Mucha gente considera que la vacuna contra el COVID-19 es un chip que nos van a implantar y que ese es el código 666 que están tramitando todos estos líderes de la tecnología. Entonces que ahí viene dentro de la vacuna para controlarnos. Bueno, hay una cantidad de especulaciones y que Bill Gates nos está haciendo una vacuna y que ahí viene el 6-6 y que nos van a controlar y bueno, un montón de ideas y especulaciones. Entonces, bueno, en este video vamos a hacer una clase, una reflexión desde los comienzos de toda esta era astrológica para entender un poquito desde la astrología cuál es el mensaje, de qué se trata, qué es la era de Acuario y realmente qué es lo que estamos atravesando y procesando. Y toda esta reflexión, porque es que esto no se trata, desde la astrología lo vemos así, o yo lo veo así, no se trata tanto de la caída de Estados Unidos. Puede ser eso, pero es mucho más profundo. No se trata tanto de la caída del modelo capitalista, que es un modelo económico moderno. Puede ser eso, pero es mucho más profundo el asunto, es mucho más viejo. Esto tiene que ver con la caída de estructuras piramidales. El stellium en Capricornio, nuevamente lo comento. Entonces, con esas estructuras capricornianas, esas estructuras piramidales de unos arriba, otros abajo, como la pirámide de los Illuminati, algo así. Entonces, esto se remonta a algo mucho más viejo, a las primeras civilizaciones, cuando hemos montado esas primeras formas de organización humana, cuando dejamos de ser nómadas y creamos civilizaciones. Esas estructuras piramidales que están empezando a caer o a reformularse con la era de Acuario. Entonces no es una crisis ni de Estados Unidos ni del capitalismo, es una crisis civilizatoria. Y para eso tenemos que irnos y remontarnos a la era de Tauro y al primer imperio que se conoce, que fue el imperio acadio. Entonces los invito a que pasemos al tablero para ir a esas explicaciones profundas para entender todo el fenómeno que se nos viene encima. Si decimos que se va a caer el tema de los imperios en la era de Acuario, tenemos entonces que remontarnos a la época en que la humanidad generó los imperios, las estructuras piramidales, las estructuras capricornianas. Y eso fue en la era de Tauro, en la era en que nos asentamos, en que dejamos de ser nómadas. En esta era de Tauro se generó el primer imperio, que fue el imperio acadio. Se generó todo el tema de la agricultura, dominamos la semilla, entonces pudimos hacer cultivos, vivir de la agricultura. Se generó la ganadería. Empezamos a pastorear las vacas, las cabras, empezamos a consumir más carne. Entonces fue ahí también donde empieza a haber más grupo sanguíneo O positivo porque se empieza a comer más carne.
Cuando nos volvemos sedentarios también empezamos las mujeres a tener ovulación cada mes, porque antes, cuando éramos nómadas, pues comíamos otras cosas, nuestra alimentación no era tan buena, entonces no ovulábamos, las mujeres no ovulábamos tan frecuentemente, lo hacíamos como otras especies animales que pues no tienen su ciclo ovulatorio como tan frecuentemente. Por ejemplo, una gatica puede ovular 3 veces en un año, pero no 12 veces como las mujeres, el Homo sapiens. Entonces, en esta era de Tauro nos asentamos, nos volvemos sedentarios y se crea todo el tema de la propiedad privada. Esto es mío porque yo lo he trabajado, yo lo he labrado, entonces este terreno, este territorio es mío. El tema de la propiedad privada. También la acumulación. Acumulamos, se crean los grandes imperios, las grandes ciudades con todos estos sistemas jerárquicos, entonces unos arriba, otros abajo, sirviendo a la cúpula. Ahí surgen todos los grandes imperios de la humanidad, Sumeria, Babilonia, Egipto, la India, el imperio chino. El imperio chino es viejísimo, viejísimo, tiene 2300 años. Por Dios, es un imperio viejísimo, una historia china es una historia viejísima. Estados Unidos tan solo tiene 300 años de creación, de existencia, entonces estamos hablando de que China es una cosa vieja, monumental, es un imperio que tiene unas raíces mucho más fuertes. Bueno, y así también pues el imperio de Egipto, Grecia, Roma. En la era de Aries ya vemos el imperio romano con todo su esplendor. Roma con ese ejército conquistador, en Roma se dan las leyes, en fin. También la era de Aries nos trae como el patriarcado mucho más reforzado, porque todavía en la era de Tauro teníamos esos matriarcados que venían desde la era de Cáncer, cuando estábamos más conectados con Pachamama y Madre Naturaleza. Pero ya en la era de Aries es el patriarcado puro y duro. Entonces aparecen las religiones judeocristianas, lo que es el Islam, el judaísmo y el cristianismo, absolutamente patriarcales. La era de Piscis, ¿cómo se inaugura? Se inaugura con esta conjunción que hay en el año 7 antes de Cristo. Hay una conjunción entre Saturno y Júpiter y es la tal estrella de Belén. Los tales reyes magos, los 3 reyes magos, realmente eran astrólogos que sabían que alrededor de esa conjunción iba a suceder algo que iba a cambiar la historia de la humanidad, algo realmente increíble, y era el nacimiento de Cristo. Bueno, todo esto lo hemos tergiversado, el tema, el mensaje de Cristo fue realmente tergiversado y pues mal llevado con las instituciones religiosas. Entonces en la era de Piscis también tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, y el Imperio Romano cae porque tiene una invasión de los pueblos bárbaros, y los pueblos bárbaros vivían antes como en buena relación con el Imperio Romano, pero ahora invaden Roma porque ellos también han sido invadidos por los hunos, el actual Mongolia, pues antes eran los hunos por Gengis Khan y todo este cuento, son invadidos y entonces ellos pierden territorio y deben invadir Roma. Entonces los bárbaros se han tomado Roma y el Imperio Romano de Occidente cae. Queda solamente el Imperio Romano de Oriente, que es Bizancio. Queda solamente el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio Bizancio, queda existiendo por muchos años más, desde el 476
hasta el 1453. Estos son los católicos ortodoxos. Entonces ese imperio queda ahí súper fuerte por mucho tiempo más, hasta su caída en el 1453, cuando llega el imperio turco otomano. Los árabes llegan a tomarse todo este imperio bizancio y se toman gran parte de Medio Oriente, el norte de África, el Mediterráneo, llegan hasta España. O sea, el imperio turco otomano muy fuerte desde 1453 hasta la Primera Guerra Mundial, donde se acaba el imperio turco otomano en 1922. Obviamente con el tiempo pues se fue debilitando, fue perdiendo territorios, pero el imperio turco otomano, el de los árabes, estuvo muy fuerte por muchísimo tiempo. También en esta era de Piscis pues vimos el descubrimiento de América en 1492, un suceso supremamente importante que cambia la historia de la humanidad. Paralelamente a todo el proceso, a la línea de tiempo que lleva el tema de los imperios, paralelamente a eso y al decaimiento, al declive de los imperios, porque los imperios terminan aquí con la Primera Guerra Mundial, cuando el imperio turco otomano, el imperio germano, que es la actual Alemania, y muchos otros más, en disputa contra otros reinos, otras naciones, generan toda esta guerra, y ahí es cuando ya finalmente dejan de ser imperios y se convierten en repúblicas. Entonces digamos que el final de los imperios es alrededor oficialmente con la Primera Guerra Mundial, aunque todavía hay sesgos, muchos sesgos de imperialismo. Por ejemplo, hasta ahora estamos viendo cómo Reino Unido le está devolviendo Hong Kong a China, porque Reino Unido, cuando Reino Unido era un imperio y tenía terrenos en África, en la India, Reino Unido fue, la India fue colonia de Reino Unido. Entonces Reino Unido quiso tomarse China, pero pues alcanzó a quitarle Hong Kong y ahora tiene que devolverlo. Vemos como también en los últimos años pues Portugal devolvió Macao también a la China. Vemos como el canal de Panamá hasta hace muy poco tiempo también era administrado por Estados Unidos, y ahora pues Estados Unidos se lo ha devuelto a Panamá de cierta manera. Entonces todavía hay muchas cosas que quedaron del imperialismo, de esa organización, de esa forma en que se organizaba el mundo. Paralelamente a ese declive, a ese decaimiento de los imperios, empieza a fortalecerse esta otra línea de tiempo, o esta forma de organización política conocida como los estados-nación, las repúblicas, y todo eso empieza a generarse por el descubrimiento de América. El descubrimiento de América como un territorio que empieza a generarle mucha riqueza a los reinos, a los feudos de la Europa occidental, que habían caído pues como en un deterioro, en un declive, porque tuvieron primeramente la separación con Roma, la invasión bárbara. Entonces todavía tenían ese lazo con Roma, pero se estaban ya soltando. Entonces con el descubrimiento de América se empiezan a enriquecer mucho estos reinos. La Reforma Luterana en 1517, añitos después, o sea, pegadito al descubrimiento de América, se da ese proceso, y la Reforma Luterana lo que genera es que estos reinos se separen de la Iglesia Católica, de Roma como la cabeza, y cada uno empieza a ser muy independiente. Entonces Reino Unido muy independiente, Francia muy independiente, España muy independiente, cada uno como muy fuerte, muy independiente de
de las leyes que dicta Roma. Entonces, la reforma luterana también genera que los estados-nación se empiecen como a crear, a configurar. Luego pues viene la revolución industrial en el 1750 y algo, bueno, 1700 algo, en la mitad del 1700, y con la revolución industrial lo que empieza a fortalecerse es una nueva clase social. Ya no es tanto el rey, la reina, el tema de sangre, sino que son la burguesía, los comerciantes, los que empiezan a tener poder, dinero y a generarse esa nueva clase social que es muy fuerte y que se genera por toda esa revolución industrial. Ya no es tanto el siervo ahí sirviéndole a su rey y que su rey lo proteja con sus ejércitos, no es tan así. Es el comerciante el que se ha vuelto, son las ciudades, la aparición en la revolución industrial aparecen las ciudades. Siempre estamos en la era de Piscis, la era de las ilusiones, y siempre hemos creído que esto de ser cosmopolita, la ciudad, Nueva York, Londres, Boston, todo esto de vivir el tema de vivir en una ciudad, en el centro de Buenos Aires, en el centro de Santiago, en el centro de las ciudades, toda esta ilusión del urbanismo del siglo XXI, pues es una ilusión pisciana que nació aquí con la revolución industrial. Entonces, porque antes esto que considerábamos ciudades, pues no existían, las ciudades no existían, se empezaron a organizar alrededor de las industrias que se fueron creando. Entonces, eso sucedió para 1700, por ahí en la mitad. En ese mismo 1700, Estados Unidos genera su independencia en 1783. Para ese mismo tiempo, tenemos la Revolución Francesa en 1789, que es un golpe fuerte a esto que era la organización de los imperios, la monarquía, el rey, la reina. Entonces, con la toma de la Bastilla, pues cae el rey, caen estas formas, estos modelos de organización política, y lo que surge lo que empieza a surgir son los estados-nación, un parlamento, un congreso, todo esto muy fuerte, se empiezan a configurar, y es a partir de ahí que en América Latina empiezan a brotar todas estas independencias. Se independiza Haití, se independiza aquí la Nueva Granada, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, todos, México. Todos se generan las independencias en América Latina en el 1800. Entonces, a la par de que están decayendo los imperios, empiezan a resurgir los estados-nación como una forma de organización política. Sin embargo, debemos recordar que todo esto está enmarcado en la era de Piscis, la era de las ilusiones, que no solamente nos habla de la época medieval, porque el medioevo, el oscurantismo, solo lo vivieron muy poquitos, digamos que ahí como los reinos de Europa occidental, porque en sí el mundo era muy grande. China estaba en un florecimiento, el imperio turco otomano estaba en su florecimiento. Entonces, en sí pues como que el medioevo, una ilusión pisciana, nos han hecho creer que ese oscurantismo o la quema de brujas, sí, pues fue algo terrible y tremendo, pero sucedió ahí, en esos reinos feudales, no pasó en todo el mundo, mientras en el resto del planeta estaban pasando muchas otras situaciones. Hay algo que también sucedió en la era de Piscis, y obviamente fue la caída de los imperios que habían aquí en América Latina. Cayó el imperio azteca, el imperio maya, el imperio inca, cayeron no tanto
porque la ilusión pisciana, nos han vendido la ilusión pisciana de que los conquistadores, gladiadores, llegaron con sus ejércitos y acabaron con toda esta población indígena que había aquí. Pues es absurdo, hubieran necesitado mucha gente, mucha población, y para combatir con toda la población que había en América, pues era realmente absurdo. Obviamente que sí tuvieron muchas estrategias militares, las armas, pues el fusil, o sea, había un avance, pero es que los imperios que existían aquí eran muy fuertes, y la forma en que, por ejemplo, Cortés tumbó al imperio azteca, pues fue realmente con la ayuda de los enemigos del imperio azteca. Y lo mismo con el imperio inca, fue realmente la ayuda de los pueblos alrededor de los grandes imperios que habían en América, fue esa ayuda que generaron estos otros enemigos. Entonces, en sí, no es que haya sido tanto por los españoles conquistadores que vencieron aquí a los indígenas, sino que los mismos nativos indígenas americanos, pues nos clavamos el cuchillo en esa venganza contra el imperio, nos aliamos con los otros que eran peores, porque añitos después llegó la pandemia, el virus, todas estas viruelas que traían los europeos, y fue esa la pandemia la que exterminó al 90%, o sea, es aterrador. Éramos millones en América, y acabó con el 90% de la población indígena. En Estados Unidos, una forma también de exterminar a los pueblos indígenas fue matando a todos los bisontes, todos estos animales, y matando de hambre a las poblaciones indígenas. Entonces, así como que hombre contra hombre, cuerpo contra cuerpo, la ilusión pisciana que nos han vendido, la forma en que los conquistadores acabaron con los indígenas, pues no es tan así. Fue por una pandemia, fue por la viruela, fue por todos estos virus que ellos ya tenían defensas, eran inmunes. Fue por todos estos virus que realmente la población indígena cayó, que los imperios aquí cayeron, y también por las traiciones internas entre los pueblos que eran enemigos o estaban sometidos por los diferentes imperios. El imperio maya, azteca, inca, entonces tenían sus propios enemigos aquí mismo en América. Entonces, las ilusiones piscianas que nos han vendido en el sistema educativo, pues hay como que deconstruirlas y entenderlo más por la verdadera, la realidad de cómo fue la situación. Entonces, todo este logo que surge con la Revolución Francesa, ese logo de igualdad, fraternidad, libertad, liberty, fraternity, equality, bueno, todo esa, la estatua de la libertad que Francia le regala a Estados Unidos y que está allá en Nueva York, todo esa es otra ilusión pisciana. Entonces, todos los latinoamericanos corriendo por el sueño americano, porque es el país donde tú puedes enriquecerte, acumular y tener esclavos a tu servicio pagando a muy bajo precio, porque tú tienes un buen salario y puedes tener una casa grande con un hermoso patio en un hermoso suburbio. Entonces, como que todo eso también hace parte de la ilusión pisciana, esos sueños, el sueño americano, esa supuesta igualdad, libertad, esa libertad que se consigue explotando a otros pueblos. Para que Estados Unidos tenga esa calidad de vida, tiene que explotar la mano de obra de los inmigrantes, tiene que explotar a otros países, ponerle condiciones a esos otros países de que por ejemplo, de que el café colombiano tiene que llegar muy barato, muy regalado,
para que en Nueva York la gente se tome su café colombiano a muy buen precio. Entonces el campesino colombiano tiene que prácticamente explotarse para que lleguen todas estas mercancías económicas a Estados Unidos, y allá sí ellos puedan vivir ese sueño de América para los americanos. Entonces, ese tal sueño de libertad, fraternidad, igualdad es solo para unos pocos, y es en base a la explotación de otros seres humanos y de la madre naturaleza tremendamente explotada para que se viva un consumo. Entonces, todo esto de los estados-nación, de la democracia, el cuento de la democracia, porque no tenemos un rey, no tenemos un dictador, pero prácticamente el poder está acumulado casi siempre en las mismas familias, en los mismos, por ejemplo en Estados Unidos es como si fuera todo una dictadura bipartidista. Un año gobiernan los demócratas, otro año los republicanos, pero familias de poder, concentración de poder. Entonces pues es muy igual a como era en el feudalismo, con el rey y la reina, solo que disfrazado de estados-nación, del cuentico de la democracia, de igualdad, fraternidad y, en fin, ese cuentico es una ilusión pisciana. Todo eso, entonces todo eso hace parte de las ilusiones piscianas que se empiezan a vivir mientras la forma de organización de imperio, el imperialismo, empieza a decaer, empieza a fortalecerse los estados-nación, pero los estados-nación disfrazados, porque realmente son imperios que se disfrazan de estados-nación libres, independientes, soberanos, justos, se disfrazan, pero son realmente imperios. Entonces, por eso vemos ahora naciones muy fuertes como Estados Unidos, China, Alemania, Japón, bueno, en fin, que son organizaciones ya políticas como estados-nación, pero que realmente generan imperialismo. Es que generar imperialismo no solamente es que ese país lejano sea mío, sino que ejerzo dominio, poder, imposición sobre otros territorios. Entonces, todavía vemos eso. La organización imperialista pues no ha terminado. Lo que vemos es un disfraz de la era pisciana, una ilusión que creemos que todos somos libres e independientes, y no es así. Hay unas jerarquías, unos países que mandan e imponen sus reglas sobre otros países que son explotados. Entonces, eso de que hay países emergentes es falso, porque nunca van a emerger a nada, siempre van a ser dependientes. Colombia, Chile, no somos países emergentes, siempre vamos a ser países consumistas, dependientes, siempre vamos a estar así, como como cuando los negros africanos tenían el grillete, ahí siempre vamos a estar en esa dinámica desde que existan todo este tema piramidal, estructuras piramidales, unos arriba, otros abajo, pues realmente nunca vamos a poder hablar realmente de que países emergentes, países en vía de desarrollo. Los países en vía de desarrollo nunca se van a desarrollar, porque para que los países importantes, los desarrollados, vivan su ilusión de consumo, necesitan explotar la mano de obra y la naturaleza, contaminar, destruir a muy bajo costo a los países supuestamente en desarrollo. Entonces, estamos en las ilusiones piscianas. La era de Piscis se plantea de esta manera. Ahora empezamos a sentir los vientos de la era de Acuario. Empezamos a sentirlos lentamente,
Ya les digo cómo. Como ilusión pisciana también vemos como la gran nación que se forja con este logo de igualdad, de fraternidad, libertad, democracia, que es Estados Unidos, pues realmente se forjó por la explotación de los negros traídos del África, por la explotación de los chinos. Los chinos ayudaron a construir el ferrocarril que unía la costa pacífica con la costa atlántica. La explotación de los latinoamericanos ya más recientemente, entonces vemos como la empleada de servicio, el jardinero, todos esos son latinoamericanos pagados a muy bajo costo para que ellos vivan una vida de confort. Entonces esa es la ilusión pisciana, ese sueño que se nos vende. Paralelamente a esto, al resurgimiento de los estados-nación y al declive del imperialismo, surgen ya los vientos acuarianos, empiezan a entrar o a generarse. Entonces, Urano, el planeta que rige Acuario, fue descubierto en 1781. Originalmente, desde Sumeria y toda esta astrología grecolatina, o sea, la astrología grecolatina se forja gracias a la astrología que viene de los caldeos, de Sumeria, de Babilonia. Entonces Grecia y Roma pues recogen todos esos saberes de astrología, y en ese tiempo pues Ptolomeo y todas estas personas que les gustaba la astrología pues consideraban que Saturno regía no solamente a Capricornio, sino que también regía a Acuario. Ya los astrólogos modernos consideraron con el descubrimiento de Urano que Urano era en 1781 era un corregente, venía a ser el otro regente del signo de Acuario, y que estaba muy relacionado con eso de la liberación, la libertad, la ruptura de las viejas cadenas, porque se da muy cerca de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa y de un montón de movimientos de independencia y liberación de los imperios. Entonces, todo ese movimiento se ha generado desde que se descubre Urano. Luego, pues, tenemos que ver que esos vientos acuarianos empiezan como a llamarnos. En 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, Organización de las Naciones Unidas. 50 y tantos países firman esa carta, y ahí es donde empezamos a ver esos vientos acuarianos de un solo gobierno mundial, de un mundo más unido, como en una sola, más como en una sola forma. Entonces empezamos a sentir la energía acuariana. La carta natal de la ONU, como se estableció, no es favorable para Estados Unidos. Se estableció en San Francisco, California, en 1945. Luego ya más adelantico les contamos cómo es esa carta natal de la ONU, que no es conveniente para Estados Unidos. Podríamos hablar que ese nuevo orden mundial, ese nuevo gobierno mundial, surge aquí en 1945, cuando se firma la Carta de la ONU. Entonces ahí es como su nacimiento, ahí es como cuando se empieza a sentir. El movimiento de la New Age o la Nueva Era, el movimiento de 1960 en Estados Unidos, cuando muchos jóvenes hastiados, cansados de esa tal ilusión pisciana, del sueño americano, del consumo, de la religión, del Estado, del gobierno, cansados de todo eso, de las guerras, la New Age es un movimiento contra ese poder, contra la guerra de Vietnam, contra la guerra de Corea. Es un movimiento que
que no encuentra, un movimiento de jóvenes que no encuentran en su gobierno, en su religión, en su vida cotidiana, las respuestas trascendentales y espirituales. Entonces ellos empiezan a buscar en las drogas, empiezan a buscar en las plantas, en el chamanismo de los nativos, los indígenas latinoamericanos y americanos, empiezan a buscar ahí respuestas en esas conexiones con otros mundos. Entonces está todo el mundo de la psicodelia, universos paralelos. En los libros de Carlos Castaneda podemos ver cómo todo este tema de explorar con las plantas, con el peyote, con la ayahuasca, bueno, todo eso empieza a surgir aquí con la New Age en 1960. La astrología, que había sido rechazada, ocultada por mucho tiempo, vuelve a ponerse de moda. El hinduismo, el budismo, bueno, otras corrientes religiosas donde los jóvenes, la gente, este movimiento buscaba respuestas a algo que ya era de Piscis, ya no estaba funcionando, ya no era funcional. Entonces, también la New Age es una, como lo dice el astrólogo español César Millán, es una interpretación de la era de Acuario, pero sentida y vivida desde la era de Piscis. Por eso las drogas son como muy importantes. Las drogas son un asunto pisciano, y las plantas alucinógenas o la medicina curativa, como se le llama aquí para los chamanes indígenas y los curadores, le llaman medicina. No es una droga, no es para estar adictos ni nada de eso, es una medicina. Esta medicina que nos hace ver situaciones, ver otros mundos, es muy pisciana y surge y se reimpulsa, se vuelve a impulsar en esta era, y es una interpretación. La New Age es una interpretación de la era de Acuario, pero vivida desde la era de Piscis. Bueno, y así vamos avanzando y vemos cómo la globalización, neoliberalismo, el neoliberalismo para implementar la globalización y neoliberalismo, es como la libertad del tránsito de las mercancías. Algunas personas empiezan a viajar más, antes no se viajaba tanto en avión, ahora se empieza a viajar más. El internet como una avenida donde se riega el conocimiento. Entonces ya, por ejemplo, la astrología no es un asunto que solo estudian las personas de las clases sociales más altas. Entonces ya no son los Illuminati ni los masones los que tienen la información. Ya parece que la información se regó. La información ya la conoce todo el mundo. Entonces ya las personas como tú, como yo, que somos clase media, o personas incluso más pobres, que tienen menos recursos, han podido, gracias a la internet, acceder al conocimiento. Entonces el conocimiento se ha regado. Recordemos que la era de Acuario es el aguador que está con su jarrón derramando las aguas al mundo entero, derramando el líquido, derramando la información, el conocimiento, los dones. Esos no pueden ser retenidos. En la era de Acuario no se puede ser esotérico, en el sentido de que esotérico es el misterio. Esotérico es lo que está guardado, misterioso y escondido. Eso es Piscis. Ese es conocimiento escondido que toca a uno profundizar, indagar, investigar. En la era de Acuario, ese conocimiento esotérico se vuelve exotérico, se saca, se aflora, se riega, Entonces todo lo que era esotérico, el tarot, la quiromancia, la numerología, el fenómeno ovni, las teorías conspiranoicas, las teorías acerca de Jesús, todo lo que era esotérico, guardado, escondido, en la era de Acuario,
se vuelve popular, se vuelve público, se derrama, se cuenta, se abre al mundo. Y Internet, como esa tecnología, Acuario es un signo que rige la tecnología. Entonces ya nos están empezando a llamar los vientos acuarianos. Y bueno, finalmente el COVID-19. El COVID-19 se da en el marco de las conjunciones entre Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. Se da en ese marco de acercamiento, de conjunción de planetas, pero finalmente este proceso de pandemia que es transversal a todos los países. No fue algo como el ébola. El ébola pasó en algunos países de África, pero no trascendió más. El COVID-19 trasciende, es el decretazo mundial. Empezamos a ver como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es como si ahora fuera como el gobierno mundial, como que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, es el que rige todo. Entonces empezamos a sentir ese llamado de los aires acuarianos con ese tercer fenómeno. Entonces, ONU, New Age, globalización, Internet y ahora COVID-19. Y bueno, vamos a explicar por qué en este año 2020 tendríamos, es una hipótesis ya oficialmente, la entrada a la era de Acuario. Antes de seguir con lo de era de Acuario, quiero hacer un paréntesis muy grande para explicar algo matemático sobre las eras astrológicas, y es que las eras astrológicas tienen que ver con el movimiento de precesión de la Tierra. La Tierra tiene dos movimientos que todos conocemos, el de traslación y el de rotación, pero también tiene un movimiento de precesión que es el que le da como el eje, la inclinación. Ese movimiento nos habla de que genera todo una vuelta, por decirlo así, a todos los signos del zodiaco cada 26.000 años, y sobre un signo está 2160 años. Tenemos entendido que la era de Piscis surgió con la gran conjunción que hubo entre Saturno y Plutón en el año 7 a.C. Si contamos unos 2000 años más o menos y entendemos todo este proceso tan terrible que ha sido el año 2020 y comprendemos que al final del año 2020, de este año, tenemos la otra conjunción importantísima, la gran mutación como le conocemos, de Saturno con Júpiter, porque Júpiter ha tenido conjunciones exactas con Plutón. Saturno ha tenido una conjunción exacta con Plutón en enero del 2020. Y en marzo estuvieron todos muy cerca y pasó Marte y los activó, por eso la fiebre estuvo tan fuerte, la fiebre del COVID. Pero es en diciembre 21-22, cuando Saturno y Plutón generan conjunción exacta, pero no en Capricornio, porque todo este problema lo hemos sufrido en Capricornio, la caída de las viejas estructuras, la caída de lo piramidal, las estructuras piramidales. Entonces ahí tenemos esa caída, la estamos viviendo en el año 2020, la caída de esas viejas estructuras. Pero el 22 de diciembre tenemos esa conjunción entre Saturno y Júpiter en el signo de Acuario, no en Capricornio, en Acuario. Asimismo, como fue la conjunción en Piscis hace 2000 años. Entonces, se prevé que realmente este diciembre del 2020 es la entrada oficial a la era de Acuario, según unos cálculos. No hay cálculos específicos. Algunas personas creen que pues vamos a entrar
100, 200 años, que todavía nos falta 100 o 200 años, pero es que entre una era y otra era no hay particiones a rajatabla, es como un degradé y hay una transición, un periodo de transición que puede durar 300, 400 años de transición entre una era y otra era, y eso va mezclado ahí, un poquito de la era de Piscis, un poquito de la era de Acuario, y ese proceso de pasar de la era de Piscis a la era de Acuario es un proceso crítico, no es fácil, y es lo que ha traído todos estos fenómenos. Entonces, entendiendo eso, podemos creer que ya estamos entrando a la era de Acuario. Otras personas también han considerado, los mayas tenían su propio calendario y los mayas nos hablaban de que se terminaba una era, el Bactún se terminaba, y según los cálculos que algunas personas hicieron, les dio como que el año 2012. Pero han salido noticias últimamente que esos cálculos se han hecho con el calendario gregoriano, que no han tenido en cuenta otras cosas, entonces que lo han corregido y que realmente esos cálculos nos dan el año 2020, que sería el Bactún, el realmente Bactún maya, el cambio de era astrológica para los mayas. Entonces, igualmente, si fuera el 2012 le han pegado muy cerca, porque realmente este fenómeno del COVID-19 es un cambio absoluto en todos los paradigmas, en todos los sistemas políticos, económicos, de salud, educativos. Al sistema educativo también le ha pegado duro. Entonces es un cambio de paradigma en muchos aspectos. Entonces, como primera conclusión, tenemos que observar que la era de Acuario viene a tumbar esas viejas estructuras que se anclaron, que se generaron en la era de Tauro, donde se generan esas estructuras piramidales, el sentido de propiedad, de trabajo, de acumulación, de esto es mío. La palabra mágica de Tauro es yo poseo, esto es mío, lo propio, la posesión. Entonces, yo tengo es la palabra de Tauro. Y entonces, ¿qué pasa? Acuario es totalmente opuesto, 90 grados, le genera una cuadratura de 90 grados a Tauro. Entonces, aquí está Acuario y aquí está Tauro, se genera 90 grados, una cuadratura, y son muy diferentes, son distintos. Entonces, entre la era de Tauro y la era de Aries no habían no había choque, había como armonía. Lo mismo entre la era de Tauro, de Aries, de Piscis, no hay tanto choque, hay armonía. Pero cuando llegamos a la era de Acuario, hay un quiebre, hay un tac. Es como coger un lápiz y doblarlo hasta que ¡puf!, lo quiebras. Hay un quiebre, 90 grados. Entre la era de Tauro, donde establecimos las primeras civilizaciones, hasta la era de Acuario. Por eso hablamos de lo que está sucediendo en este momento. Es una crisis civilizatoria. Se cae el sentido de civilización que empezamos a crear en la era de Tauro con el primer imperio, el imperio acadio. Y esa crisis civilizatoria es para crear un nuevo ordenamiento, una nueva forma de establecer las cosas que se va a dar en Acuario. Entonces, bueno, con el tema de la ONU empezamos a prever un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno mundial que tendrá esta era de Acuario, sus luces y sus sombras. La era de Acuario no solamente le genera cuadratura a Tauro, sino que también le genera oposición a Leo. Fue en la era de Leo donde los dioses creadores nos dieron vida, la fuerza vital, la vitalidad, donde se generó la vida, fue en la era de Leo. Y los dioses creadores nos dejaron ahí y se fueron.
Entonces en la era de Acuario vamos a hacer oposición hacia la era de Leo y es muy posible que nos volvamos a encontrar con los dioses creadores, o por lo menos que seamos conscientes de que existieron, de que esos extraterrestres, esa vida inteligente que vino y nos creó, pues existe, es parte de nosotros, nos dieron su inteligencia, nos dieron su pensamiento, y bueno, podemos llegar a enfrentarlos realmente, a verlos nuevamente, a encontrarnos con ellos, con los extraterrestres. Entonces todo el fenómeno ovni se activa mucho con la era de Acuario. Recordemos esa escena en la película de Matrix donde Neo se encuentra con el arquitecto y el arquitecto le dice pues que ya ha creado más de 5 o 6 mundos y que los ha destruido y que va a destruir ese mundo del que viene Neo, y lo que él vive es una realidad virtual, una realidad creada, una ilusión. Lo que está viviendo es una ilusión. Entonces muy seguramente en Acuario despertemos de esas ilusiones y como Neo nos enfrentemos a la era de Leo, que es nuestros dioses creadores, y así como en la escena estemos enfrentados a esa inteligencia creadora. El arquitecto en The Matrix no era así una persona con sentimientos, no, era como una inteligencia artificial que habían creado los humanos luego se destruyeron y quedaron las inteligencias artificiales. Entonces en la era de Acuario la inteligencia artificial, la robótica también se pone muy muy fuerte, porque no solamente va a ser el encuentro con nuestros dioses creadores, con Enlil, con Enki, con Jehová, como le queramos llamar, con los extraterrestres, los pleyadianos, el arquitecto de Matrix, con los arcontes de toda la teoría arconte, de lo que nos habla el cristianismo gnóstico, o con los predadores que nos hablan los chamanismos. Si han leído a Carlos Castaneda, nos hablan de que hay unos predadores que roban nuestra energía y se alimentan de nuestra energía, y que los chamanes, los indígenas, los chamanes a través de sus viajes que hacían con las plantas podían ver a estos predadores. Entonces, y enfrentarlos. Entonces, bueno, en la era de Acuario muy posiblemente que vamos a enfrentar a estos creadores, predadores, arcontes, lo que sea, como le queramos llamar, y también juguemos nosotros, porque Acuario también es un signo creador, también el ser humano juegue a ser creador, también el ser humano quiera crear a través de la robótica. Llegué a crear robots y vemos como personas ya que han perdido sus miembros, la mano, las piernas, pues ya están como con sus prótesis en una relación entre máquina y hombre. Entonces ya empezamos a ver, a sentir todos esos aires acuarianos. Pero entonces, ¿qué con Estados Unidos y qué con el sistema capitalista que surge por la revolución industrial? Bueno, tanto Estados Unidos como este sistema capitalista en sí no es el fin de estas estructuras como tal, sino de, como les digo, es el fin de una estructura mucho más macro, mucho más grande. Es el fin de las estructuras piramidales, de esas estructuras capricornianas, de la forma en que nos organizamos desde la era de Tauro. O sea, es un quiebre mucho más profundo y más grande que obviamente va a arrastrar, va a terminar de acabar este cuentico de los estados-nación como una ilusión pisciana de libertad, fraternidad e igualdad, pero que realmente son imperios. Entonces son imperios, son piramidales, son estructuras piramidales que finalmente se van a disolver, se van a acabar en la era de Piscis, van a terminar. Lo escuchaba hace unos días en los videos de
David Parceriza, un señor, un investigador que tiene un canal de misterio en YouTube muy importante, de periodismo de misterio, entrevistando a Robert Martínez, que es un astrólogo también de Cosmograma de España, muy importante también, y que ellos hablan de cómo esa pirámide de los Illuminatis ya ha sido descabezada completamente, ya no hay alguien a la cabeza de esa élite Illuminati. También ellos contaban cómo Donald Trump no hace parte de esa élite, sí es una mala persona, pero es enemigo de la élite, y por eso la élite que controla los medios de comunicación habla tan mal de Donald Trump. Sin embargo, pues Donald Trump quiere regresar, es como a ese feudalismo, a ese América para los americanos, a ese a toda costa defender su nacionalismo, su Estado-nación, lo que se generó en el 1700. Entonces vamos a ver que ni el tema de los Illuminati, el imperialismo, las estructuras piramidales, ni Donald Trump, ni los defensores de su nacionalismo, que también es otra forma de reinterpretar estas figuras piramidales desde otra manera. Entonces ninguna de esas cosas va a funcionar, no, en la era de Acuario todo eso se va a caer, y con eso se va a desfragmentar Estados Unidos. Es muy posible que empiece a caerse el imperio. Y si vemos, y con eso también el sistema capitalista, todo este sistema de acumulación que no ha funcionado va a terminar cayendo. Si vemos la carta astral un poco de Estados Unidos, pues nos damos cuenta que Estados Unidos surgió en 1783, su independencia se dio en esos tiempos, cuando Plutón estaba en Capricornio. Y precisamente Plutón está ahora en Capricornio. Entonces, Estados Unidos surge con Plutón en Capricornio, y también Estados Unidos empieza su decadencia, su declive, con el tránsito de Plutón en Capricornio. Recordemos que la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria, donde millones de personas en Estados Unidos pierden su vivienda, se da con plena entrada de Plutón en Capricornio. Entonces, este proceso de Plutón en Capricornio, Estados Unidos, en la carta natal de Estados Unidos es ascendente Sagitario. Entonces, Plutón en Capricornio le cae en su casa 2, que es la casa de la economía, la casa 2. La economía, las bases donde establezco mi riqueza. Entonces por ahí empieza a caerse Estados Unidos. Otra cosa que en la carta natal de Estados Unidos no es conveniente es su oposición, que está en Géminis, su oposición geminiana. Entonces, en este momento tenemos, en pleno COVID pandemia, tenemos los nodos lunares, entran al nodo norte en Géminis y el nodo sur queda en Sagitario. Entonces vemos cómo no le favorecen estos nodos lunares, por eso se han activado esas protestas antirraciales, se han activado mucho en Estados Unidos. No le convienen estos nodos lunares, y con el nodo sur en Sagitario se puede sentir un debilitamiento de la energía de Estados Unidos. Vemos también que Urano en el 2024-2025, Urano se retira de Tauro y Urano ingresa a Géminis a hacerle oposición a Estados Unidos. Entonces va a ser un final de década entre el 2025-2030 en que la energía de Estados Unidos sigue en decadencia, pero es que esto es un proceso lento, esto no va a ser ya, ay, que porque tenemos los nodos lunares así 18 meses ya se va a caer el imperio. No, eso no es tan así. Como les digo, este pequeño marco de Estados Unidos va enmarcado en algo mucho más grande y profundo, que es que la era de Acuario es totalmente cuadrada, opuesta
a la era de Tauro y a la era de Leo. Entonces, Acuario, nada que ver con lo que se fijó, las estructuras piramidales que se fijaron en la era de Tauro. Entonces, otra cuestión que también hay que analizar es la carta natal de la ONU. Esa carta natal de la ONU hay que mirarla porque en 1945 la Organización de las Naciones Unidas firma esa carta de la ONU el 25 de junio. El 25 de junio y en ese momento el Sol estaba en Cáncer, que es la casa 8 para Estados Unidos, la casa de la muerte. Para ese día, el 24 de junio de 1945 en San Francisco, Estados Unidos, Júpiter estaba en Virgo y Júpiter es el planeta regente de Estados Unidos porque es el regente de Sagitario, pero Júpiter en Virgo se siente muy mal, no se siente bien. Entonces, esa carta de la ONU no es tan favorable para Estados Unidos, así se haya firmado en Estados Unidos. Yo creería entonces que con esta era de Acuario empieza a fortalecerse mucho ese fenómeno de Naciones Unidas, de un solo gobierno mundial, de un nuevo orden mundial, donde Estados Unidos pues sí va a ser fuerte, sí va a ser importante porque sigue siendo la primera potencia militar, porque ya la primera potencia económica y tecnológica es China. Entonces, Estados Unidos sigue siendo importante, pero en ese nuevo orden mundial, China de pronto va a estar a la cabeza y eso es lo que disgusta de pronto a personajes como Donald Trump, donde ellos quieren seguir siendo los dueños del mundo. Entonces, sigamos especulando a ver qué más reflexiones salen. Bueno, entonces hablemos de las luces y las sombras de la era de Acuario, porque no totalmente todo va a ser felicidad, ni tampoco va a ser como lo pintan, el nuevo orden mundial, los Illuminati. De hecho no, los Illuminati, que fueron los que comandaron esta cabeza de la estructura piramidal desde la era de Tauro, ya no van a estar ahí. La cabeza de la serpiente ya fue descabezada, eso ya está clarísimo. Entonces vamos a ver qué va a pasar con la era de Acuario, que no va a ser un símbolo de pirámide, sino va a ser más bien una estructura circular. Este símbolo de pirámide, de estructuras piramidales, nos la dejaron nuestros dioses creadores, quienes sean todos estos dioses que nos fueron como implantando ese pensamiento, que nos dejaron aquí en el planeta Tierra, nos dejaron su pensamiento piramidal, esas personas que nos crearon. En la era de Acuario es el círculo, es como el círculo de la palabra indígena, donde la voz de todos es importante. Y lo más importante en Acuario es el conocimiento. El conocimiento nos hará libres, decía Jesús, la verdad os hará libres. Entonces, la era de Acuario, si lo vemos desde los gnósticos, desde el cristianismo gnóstico, lo que nos habla es de cómo esa verdad, ese conocimiento nos libera. Los gnósticos consideran que todo surge de la energía primordial, que es la vida. Todo ha surgido de ahí, el espíritu surge de esa fuente primordial que es la vida, pero que con el tiempo fuimos adquiriendo Sofía, que es sabiduría, fuimos adquiriendo mucha sabiduría. Entonces nos desprendimos de la fuente primordial, que era el espíritu que nos daba vida, nos desprendimos de esa fuente primordial y nos volvimos muy mentales, muy racionales, nos desprendimos de eso. Y estos seres, el demiurgo de
para los gnósticos cristianos, el demiurgo es como en Matrix el arquitecto. Ese demiurgo fue el que nos creó a nosotros, a los Homo sapiens, a los seres humanos. Y nos crearon, nos implantaron en su ADN su pensamiento. Entonces por eso nosotros tenemos ese pensamiento que es como tan racional, pero tan desprendido de la vida, del sentir. El sentir lo tenemos por nuestra parte animal, por nuestra parte de ser unos primates, porque seguimos siendo animales, seguimos teniendo un cuerpo de carne, y entonces eso nos hace sentir y eso nos conecta con la fuente primordial. Todo es teoría gnóstica. Los gnósticos creen en los arcontes. Los arcontes son esos seres estilos de Matrix que se alimentan de nuestros miedos, de nuestra ira, de nuestra violencia, de nuestras emociones, de nuestras depresiones. Ellos consumen, su alimento es ese, y tienen muchos mundos, han creado muchos mundos de esa manera. Entonces, la era de Acuario no es Illuminati, no son los Illuminatis en un nuevo orden mundial, no nada de eso. La era de Acuario es una era circular donde todos tienen voz y voto, donde todos son importantes, donde todos cuentan, donde todos somos iguales. Pero para que eso suceda, la era de Acuario es revolución, van a haber muchas revoluciones, eso implica mucha violencia para que caigan estas estructuras piramidales. Entonces van a haber muchas protestas, manifestaciones y revoluciones de las masas de gente. Entonces se va a ver un desorden, un caos durante mucho tiempo. La era de Acuario puede llegar realmente a fijarse un poco más cuando Plutón ingrese en Acuario. Plutón va a estar en Acuario del 2024 al 2040 y tantas. Entonces puede haber mucha violencia, mucha revolución en ese tiempo. ¿Qué es lo positivo de la era de Acuario? El círculo de la palabra, todos iguales, no hay rechazo, no hay segregación. En la era de Acuario hay una sola moneda con un único valor. Cuando hay una sola moneda, que es una moneda electrónica, se eliminan los bancos. Los bancos son intermediarios, son energía parasitaria, energía que gana solo porque tú le das a guardar tu dinero y ellos no hacen nada más que sacar un interés muy alto. Entonces los bancos como parásitos se acaban en la era de Acuario. Cada quien va a tener su propia cuenta personal electrónica. Eso sí, vamos a tener que tener un Silicon Valley, un sitio donde almacenemos información grande y protegido. Entonces, la moneda va a ser electrónica, no van a haber bancos y solo va a haber un solo valor. ¿Cuál es el beneficio de esto? El beneficio es que no van a haber migraciones. La gente de África no va a migrar a Europa. La gente de América Latina no va a tener que migrar a Estados Unidos. Porque si la moneda tiene el mismo valor, pues las 8 horas laborales, las 6 horas laborales que hago acá en Colombia, pues va a ser igual que 8 horas laborales en Estados Unidos. Entonces no van a haber fenómenos de migración porque el recurso se va a repartir como muy igualitariamente. La moneda va a tener un mismo valor en todas partes. Entonces eso es muy bueno. ¿Qué otra cuestión nos trae la era de Acuario? Nos trae, sí, la madre naturaleza y la Pachamama lo permite, porque puede ser que primero llegue el cataclismo, el cambio climático, y no nos dé la oportunidad de implementar las energías renovables. Acuario, un signo de aire que también tiene que ver con la energía solar, que es su opuesto Leo, el eje Leo-Acuario, rigen esas energías del sol, la energía solar y la energía aeloica, la energía del aire. Las energías renovables, las energías alternativas van a ser muy importantes en la era de Acuario, lo que implica que esta caída de las estructuras capricornianas
ya no vamos a vivir del petróleo, del gas ni el carbón. Otra cosa interesante en ese tema es que en el globo terráqueo, en este mundo, es muy posible que los humanos empecemos a migrar hacia el centro, nos ubiquemos en el Ecuador, porque tanto sur como norte, más que todo el norte tiene más territorios, el sur es como más pequeño, en el norte y en el sur hay mucho gasto energético, o sea, se tiene que acabar con muchos ecosistemas, acabar con muchos ríos, con muchas fuentes de la naturaleza para producir carbón, gas, energía que caliente a las personas que viven en el norte en sus inviernos, en la nieve, con la calefacción se gasta mucha energía. Entonces es muy posible que ahora vivamos en el Ecuador, pero no en el desierto, no en Dubái, no en el desierto del Sahara, no en el desierto de Arabia. En los desiertos tampoco se va a vivir. Es muy posible que despoblemos los desiertos y que Dubái, la ciudad más cara del mundo, ya no valga nada, porque también estamos gastando mucha energía en aire acondicionado para vivir en esos lugares. Entonces vamos a vivir sobre la línea del Ecuador, alrededor de la línea del Ecuador, pero sin esos gastos energéticos. Muy probablemente ya las casas no sean como de concreto, sino sean más eco-apps, como que las construyo con lo que el ecosistema me bote. Por ejemplo, las casas que se construyen cerca de las islas, en las playas, son casas adecuadas al ecosistema, que no tienen ningún gasto, casas que se hacen con la paja, con lo que botan las palmeras, se hacen esas casitas, no se necesita ventilación porque el aire súper fresco pasa por ahí, y cuando viene el huracán acaba con esas casuchas, pero vuelven y se reconstruyen fácilmente porque son muy fáciles de volver a armar, esos eco-apps. Entonces no hay destrucción, no hay tanto gasto energético. Vamos a vivir de otras maneras, de maneras muy alternativas e inteligentes para poder sobrevivir en el planeta antes de que el cambio climático nos acabe. Aunque la era de Acuario puede llegar a ser fría, puede llegar a haber un congelamiento, puede llegar a haber ese congelamiento, o todo lo contrario, por ser la oposición al Sol en Leo, a Leo puede haber un calentamiento y un aumento del nivel de las aguas. Pueden ser las dos polaridades, Acuario-Leo. Entonces, un calentamiento global o un enfriamiento. Entonces, bueno, eso hay que verlo, luces y sombras en la era de Acuario. En la era de Acuario la ciencia va a ser muy importante, el conocimiento, como lo indicamos, la verdad nos hará libres, vamos a conectarnos con la sabiduría y vamos a abrir la mente. Entonces va a ser más importante que la acumulación de dinero o que los linajes de sangre, todo eso que traíamos desde la era de Tauro, que era la acumulación, el poder económico, o el poder en la era de Piscis, que fue como el poder por ser hijo del rey, y el rey era de Aries, que se lo ganó en la guerra, por haberse ganado ese poder en la guerra. Ahora sus hijos en la era de Piscis, por tema sanguíneo, heredaban esos poderes. No, la era de Acuario va a ser más por el conocimiento. El que tenga conocimiento tendrá poder. Por eso va a ser la era de los científicos, de la gente que sepa, que conozca y que conozca de todo. No va a ser como que solamente soy matemático. No, soy matemático, filósofo, astrónomo, astrólogo, sé de todo. Entonces va a ser como un conocimiento grande, amplio. Es la era de los genios, es la era de la conquista del espacio, de la astronomía. Es muy posible el ser humano llegue a colonizar, por decirlo así, llegue a otros planetas, a descubrir otros planetas.
a generar vida en otros planetas, por eso vamos a ser creadores de vida y va a ser la era de la robótica. Entonces vamos a crear robots, obviamente ya no vamos a esclavizar más seres humanos, ya hemos abusado de la humanidad y la humanidad va a crear sus propios esclavos, que son los robots, y los robots con inteligencia artificial nos van a servir el desayuno, es muy posible que sirvan para algunas tareas específicas y la robótica se va a poner muy fuerte. Sin embargo, no sabemos qué suceda en esa relación entre el hombre y el robot. Hay muchas películas que ya lo están imaginando y es que en la era de Piscis usamos mucho el poder de nuestra imaginación y empezamos a imaginar mundos y es muy posible que en la era de Acuario esos mundos sucedan, esos mundos pasen. Pero ¿qué podría tener de negativo la era de Acuario? Bueno, ya en la era de Acuario se pone fuerte la astrología, obviamente. La astrología, el tema de los planetas, cómo nos influyen, se va a poner muy de moda y lo vamos a tener muy en cuenta en nuestras vidas. De pronto se descubra la razón científica del por qué cuando suceden estos eventos planetarios se generan esas vibraciones para las personas que vivimos en un ecosistema, en un planeta. De pronto se encuentre la fórmula científica que explica ese asunto. En la era de Acuario van a haber muchos descubrimientos científicos a nivel de física cuántica, vamos a tener muchos descubrimientos, entonces tenemos que ya desde la era de Piscis empezar a abrir la mente para ver tanto conocimiento, tantos hallazgos científicos, adelantos científicos que se nos vienen encima a nivel de tecnología de todo tipo, nanotecnología, partículas, todo lo que son los universos paralelos, los viajes en el tiempo. Todo esto va a ser muy importante en la era de Acuario, la ciencia como el símbolo que va a regir nuestra vida, el conocimiento. Ya tú no vas a ser importante porque tengas dinero o porque seas el hijo de alguien que fue un guerrero, no, vas a ser importante porque tú sabes, porque conoces. Esa es la era de Acuario. ¿Qué puede ser lo negativo en la era de Acuario? Que la forma en que se fija, como es un signo fijo, la forma en que se fija es a través de revoluciones y toda revolución es violenta. Entonces, la forma en que se fija es descabezando a muchas otras personas que hicieron parte de esta era de Piscis. Entonces, se fija a través de eso, de la revolución, del caos, del desorden, de la explosión, desde eso se fija. Y que también es una dictadura. Porque si es solo un gobierno mundial, es una dictadura mundial que puede ir variando en sus gobiernos, pero es un solo gobierno, entonces tú ya no tienes la posibilidad de huir. Ay, es que me voy a ir para Marte, me voy a ir para Neptuno porque no me gustó el gobierno de la Tierra, no como ahora que pues no me gustó el gobierno de Venezuela, entonces me voy para España o para otro lado. No se va a poder escapar. ¿Cómo vamos a poder escapar del planeta Tierra? No sé, si hayan fugas, pueden generarse fugas a través de naves espaciales. De pronto algunos científicos se fuguen, digan, no quiero estar en la Tierra y me fugo, me escapo para el espacio. Pero es un suicidio de todas formas, o no sé cómo se podrían dar esas fugas o esas migraciones a futuro. Y si en la era de Acuario llegamos a tener conexión con exopolítica, ya con los extraterrestres, con civilizaciones y razas extraterrestres, ¿cómo serían esas interrelaciones? ¿Cómo serían? ¿Cómo se generarían? ¿Y qué parte jugaríamos ahí? ¿Sería nuestra destrucción? ¿Avanzaríamos? ¿No? ¿Qué pasaría? Entonces, estamos en... Toda esta clase no es una verdad absoluta, es un ejercicio de reflexión. Estamos reflexionando de qué sería lo positivo o lo negativo. Entonces ese nuevo orden mundial que lo pintan como los Illuminati, no va a ser así, va a ser algo muy distinto, muy diferente, donde el que se gane su lugar
en el liderazgo es porque sabe y conoce, no por nada más. Entonces, bueno, esa es la era de Acuario. ¿Qué más puede tener? Pues todo lo que es Acuario fijo, los signos fijos, Leo fijo, Escorpión fijo, Tauro fijo, Acuario fijo, son dictaduras, son absolutos, es un poder absoluto, es absolutista. Entonces, ahí vamos a tener mucha dictadura. Lo que no nos gusta de la dictadura es el que manda. Entonces queremos es tener el poder nosotros, y por eso se están generando estos conflictos entre Estados Unidos y China, a ver con quién se queda con el poder del mundo. Entonces muy probablemente sea China la que esté a la cabeza de esa era de Acuario, sea China y personas de China, del viejo continente. Entonces de pronto nos toca aprender chino, nos toca, adelantarnos a otros temas. En la era de Acuario el concepto de familia cambia, incluso el concepto de género. Entonces ya lo que es hombre, mujer, estas divisiones no son tan así. Gay, lesbiana, bisexual, no hay divisiones. El género humano no va a ser que mujer, hombre, no. Somos simplemente humanos, un solo género y ya, sin divisiones. No van a haber divisiones con los animales, ni nos vamos a sentir superior a los animales. Acuario es todo lo que es horizontal, en cambio Capricornio era todo lo vertical. Entonces, en Acuario somos horizontales, nadie es más que nadie. Nuestros dioses creadores no son más que nosotros, y nosotros no somos más que las máquinas que creamos. No somos todos iguales. Entonces se genera un sentimiento de igualdad, de fraternidad, de hermandad. Se pierde ese sentido de la familia, en que es mi egoísmo, es mi familia, es mi núcleo familiar, y esto va a ser como más comunitario y comunal. Entonces los hijos no van a ser solo mis hijos, van a ser hijos de la comunidad, y lo que pase con mis hijos le va a importar a la comunidad. Es un poco parecido como las tribus indígenas, donde los niños, así muera la madre de ese niño, los niños siguen siendo criados por todas las mujeres de la comunidad. Entonces la mujer no está sola, ni el hombre ni el papá no están solos en ese proceso de crianza. En la era de Acuario, esos hijos son hijos del Estado, son hijos del mundo, y muy seguramente esa cuestión de padre e hijo, tan como lo vivimos en la era de Piscis, como tan haya más distancia, haya más, yo no tengo un hijo para yo exprimirlo, controlarlo, dominarlo, manipularlo, sino que yo le entrego un hijo a la humanidad. Es más como por ahí la cuestión. Entonces en la era de Acuario el concepto de familia cambian, va a haber más comunidad, fraternidad, todo este tipo de cosas. Lo sigo diciendo, si la Pachamama y la Madre Naturaleza nos da el tiempo de hacer estos cambios, porque parece que estamos muy lentos en generar esos cambios. Bueno, se vienen muchas revueltas, manifestaciones y protestas en estos últimos 6 meses con Marte, la cuadratura que Marte va a hacer hacia el stellium en Capricornio. Y una forma en que desde la espiritualidad podemos trascender este sentimiento de rabia, de ira contra las estructuras capricornianas, no tanto desde la violencia, sino lo podemos imaginar. La era de Piscis, lo bueno que tiene es que el poder de la imaginación es mejor dicho, es importantísimo. Con la imaginación todo se creó. Entonces Julio Verne tuvo mucha imaginación, y con los años todos esos inventos se generaron. La imaginación es poderosa. Entonces lo que podemos usar, la gente que medita, admiro mucho a la gente que medita, que hace los ejercicios de meditación, la gente que reflexiona,
y los que de pronto usamos nuestro poder de imaginación, empecemos a visualizar un mundo sin estructuras capricornianas, un mundo donde las mismas clases altas, las élites, los hijos de estas grandes familias, Rockefeller, Soros, bueno, todas estas familias poderosas, no quieran más eso, no quieran más protesta, no quieran violencia, donde los banqueros, donde todos, si empezamos a hacer ese proceso de imaginar que la gente de por sí se desprende de su poder para que todos vivamos en comunidad, en igualdad de condiciones, muy seguramente si hacemos ese proceso desde la imaginación, desde la meditación, desde la reflexión, muy seguramente sea mucho más fácil y menos violento el tránsito de la era de Piscis a la era de Acuario. Es una propuesta alternativa a la propuesta violenta que requiere la era de Acuario, mucha violencia. Entonces, porque para mochar cabezas, mochar la torre de la pirámide, se necesita mucha violencia y mucha rabia y mucha inconformidad. Pero tenemos un discurso espiritual también los astrólogos y una responsabilidad espiritual y colectiva, y es llevar el mensaje también de la paz, de que desde nuestro poder de la imaginación podemos imaginar un futuro donde la gente renuncie a tanto confort, a tanto consumo, a tanta depredación de la naturaleza, a tanta explotación del otro por el otro, de la mano de obra del otro por el otro, para que el otro viva en su zona de confort. Y si lo imaginamos, muy seguramente así será. Bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho esta clase, conferencia, cátedra, webinar, como le quieran llamar, exposición sobre la era de Acuario, el nuevo orden mundial, la caída de las estructuras piramidales. En conclusión, no se trata tanto de que caiga Estados Unidos o el capitalismo, sino que cae algo mucho más grande. La era de Acuario genera, como le digo, un quiebre, una ruptura con las estructuras piramidales que se fijaron en la era de Tauro. Yo creo que estar un poco implicados con el chamanismo y con muchas otras religiones y abiertos a otras experiencias desde Piscis puede ayudarnos a entender la era de Acuario. Entonces, de pronto, experimentar con la medicina curativa, la medicina de las plantas, de los nativos indígenas americanos, puede llegar a hacernos sentir uno con el todo. Entonces, si tú eres una persona que se cree superior a alguien o que te crees inferior y necesitas sanar ya sea tu complejo de superioridad o tu complejo de inferioridad y necesitas estar ya vibrando en la era acuariana de que todos somos parte del todo y todos hacemos parte de una misma cosa y nadie es superior a nadie. En sí no hay dioses creadores ni hay gente creada. Todos hacemos parte de la misma fuente primordial que es la vida, el espíritu de la vida. Es muy probable que con estas plantas o con la meditación en todo sentido, de todas las religiones, en el budismo, en el cristianismo gnóstico meditan, y también es muy posible que a través de la conexión con la ayahuasca, con el peyote, con San Pedro, con todas estas plantas, podamos llegar a conectarnos con el todo y a sentir que no somos diferentes, sino que hacemos parte del todo. Y ese sentimiento podemos llegar a tramitarlo desde ahí, desde la era de Piscis, empezando a sentir desde ahí, primero sintiéndolo y ya luego fijándolo como un pensamiento, un decreto oficial en la era de Acuario. Entonces, pues también la invitación a empezar a sentir que hacemos parte del todo y que todos somos iguales. Un beso para todos, y si están interesados en los informes de astrología que estoy ofreciendo para ustedes, porque están a precios muy económicos en este 2020,
solo por el 2020 que hago esta promoción, porque en el 2021 vamos a otro nivel, vamos con otros precios, entonces aprovechen el 2020 que están una ganga, muy interesantes, me pueden escribir y solicitarlos. Beso para todos, chao chao.